Bienvenidas y bienvenidos todas y todos a esta conversación. Nosotros somos el colectivo de comunicación La Gaitania. Mi nombre es Andrés Camacho, me encuentro con Dayan Palacios y con Juan Camilo Cruz. El día de hoy vamos a continuar con una especie de ciclo de conversaciones que queremos como empezar a tener, que inauguramos con Carlos Pérez Soto, hablando sobre el poder burocrático. Y bueno, pues en este momento de cambio para Colombia, pues de cambio es lo que está en boca de todos, pues lo que se viene pues iniciando el nuevo gobierno. Eh, creemos, consideramos que uno de los temas, sí, neurálgicos de todo el proceso que vivirá Colombia pues en estos 4 años, pasa por una reforma muy importante que aún apenas se está como empezando a hablar en la opinión pública, y es la reforma agraria. Entonces, para esto nos encontramos hoy con el profesor Matías, no, perdón, Nahuel. ¿Es el segundo o el primer nombre? Nahuel, se me fue la olla. Molina. Nombre largo. Sí, ¿no? Argentino, con ascendencia salvadoreña, ¿sí? Que luego eso ahorita va a... Colombiano también. Sí, bueno, latinoamericano. Que luego, igual este aspecto de Salvador, pues me gusta resaltarlo porque pues, creo que vamos a tocarlo y es importante pues dentro del trabajo de Matías. Bueno, esperemos aquí que me embulle con esta vaina. Y bueno, igual les voy a hacer la introducción de Matías. Es becario doctoral del Instituto de Historia Argentina y Americana, doctor Emilio Rabinani, ¿sí?, de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Es maestrando en Estudios Culturales de América Latina y profesor de Historia. Es miembro de la UACIT, Democracias Inestables en la Historia Reciente de América Latina, 1954-2016, y del Grupo de Trabajo Antiimperialismo, Perspectivas Transnacionales en el Sur Global de Claxo. Y bueno, así como aparece aquí en su reseña de Academia Edu, estudia las reformas agrarias en América Latina, en particular la reforma agraria salvadoreña. Entonces, bueno, creo que para iniciar, sí, te damos como la palabra, que nos cuentes un poco, digamos, a grandes rasgos tu trabajo, y bueno, ya luego entramos como en materia. Sí. Bueno, muchas gracias Andrés, Juanca, Dayan. Gracias por la invitación y veremos qué puedo aportar. Yo vengo trabajando el tema de las reformas agrarias en América Latina, como bien decía Andrés recién. Particularmente me especializo en la reforma agraria en El Salvador, que es una reforma agraria que se da en la década de 1980. Una reforma agraria que distintos autores la caracterizan como contrainsurgente, ya con el apoyo de Estados Unidos fuertemente metida, para frenar el avance del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, ¿no?, la guerrilla, las organizaciones político-militares salvadoreñas. Y de alguna manera a mí me llama la atención el tema de la reforma agraria en El Salvador por varios motivos. Además de mi ascendencia salvadoreña, es la última reforma agraria que, junto con la sandinista, que se aplican en ese corto siglo XX del que habla Hobsbawm, en América Latina. América Latina había sido un campo de experimentación muy grande para la reforma agraria a lo largo del siglo XX, empezando por el hecho que para mí inaugura el corto siglo XX, más que la Revolución Rusa, la Revolución Mexicana, y de ahí en adelante, durante las décadas subsiguientes, sobre todo en la década del 50 y particularmente en la década del 60, América Latina fue un campo de experimentación de reformas agrarias. Y ese ciclo se clausura con esta reforma contrainsurgente en El Salvador. Entonces, yo parto un poco de la idea de que en realidad la reforma agraria, que ahora nos metemos bien en qué quiere decir, qué significados tiene y todo eso, antes que todo eso es una utopía, es un sueño colectivo, ¿no? Un sueño colectivo de distintos sectores de la sociedad, y ese sueño colectivo se clausura de alguna manera con estas reformas agrarias contrainsurgentes del siglo XX. Entonces, de alguna manera, pensar la reforma agraria también es pensar la utopía, ¿no? Pensar qué moviliza a los pueblos a transformar sus estructuras de injusticia, sus estructuras sociales, ¿no? Así que ese es un poco el plano en el que intento analizar las reformas agrarias en América Latina.
perfecto, ya vamos a entrar en la parte de la utopía. Nosotros nos llamamos La Gaitania por una razón, y es Ujú. por el líder popular de Colombia que se llama Jorge Eliezer Gaitán, que Ya. participó en un proceso mucho más amplio de las repúblicas liberales, cuyo hito fue precisamente la reforma agraria y que, como en muchos casos de Latinoamérica, terminó frustrada por Ujú. razones que estamos tratando de desentrañar, básicamente. Cuando Sí. aquí en Colombia se habla de reforma agraria, comienza a andar por las calles el fantasma del comunismo, Ujú. sobre todo porque hay una comprensión confundida de los diferentes tipos de reformas agrarias, los efectos que producen. Entonces, aquí va la primera pregunta: ¿qué es una Ujú. reforma agraria? ¿Y Bien, qué tipo de reforma agraria bien. conocemos? Excelente. Bueno, yo parto de la idea que en realidad reforma agraria, como es un sueño colectivo, también es un concepto que es polisémico, ¿no? Y que es un concepto que tiene distintos sentidos según el sector social que levanta la bandera de la reforma agraria, ¿no? No es un significante vacío que pueda decir cualquier cosa, ¿no? Implica cierta transformación en el agro, etcétera, pero sí es polisémico, o sea, tiene distintos sentidos, tiene distintas... hay distintos objetivos que persiguen los sectores que levantan la bandera de la reforma agraria. Entonces, partiendo de esa base, yo sostengo un poco que a lo largo del siglo XX hay una tensión entre dos grandes polos en esa polisemia del sentido de la reforma agraria. Entre un polo más vinculado a la justicia social, al hecho de que los campesinos, los indígenas recuperen sus tierras y sus formas de vida, y la posibilidad de reproducirse vitalmente, y un polo que está más vinculado a la idea del desarrollo propio de un país, a la productividad. Este, Entre esos dos polos se balanceó esa polisemia en el sentido de la reforma agraria. No es específicamente y totalmente así, ¿no? Sino que hay matices, hay grises, pero entre esos dos polos se balanceó y creo que las primeras reformas agrarias del siglo XX, hasta la década del 50, fines de la década del 50, estuvieron más cercanas a esta idea de justicia social, ¿no? Los movimientos sociales que fueron levantando la bandera de reforma agraria y tratando de llevarla adelante en los distintos países estuvieron más vinculados a la idea de justicia social. México, ¿no? Con Emiliano Zapata, con Pancho Villa, etcétera, y sus banderas propias de la reforma agraria, la tierra para el que la trabaja, y sobre todo una que venía de los populistas rusos y que atravesó el continente, que es tierra y libertad, y que me parece a mí que es una bandera que habría que recuperar porque está mucho más vinculada a lo que levantan ahora los movimientos campesinos como soberanía alimentaria, ¿no? Como poder definir en el territorio qué es lo que queremos hacer, ¿no? Mucho más vinculada a la idea de justicia social que la tierra para el que la trabaja, y ahora vamos a ver por qué, porque tiene otras derivas, ¿no? Eh, Digo, la reforma agraria mexicana, la reforma agraria guatemalteca del 52, la reforma agraria boliviana del 53, la primera reforma agraria cubana del 59, están más vinculadas a la idea de justicia social. En la década del 60, como respuesta a la Revolución Cubana, pero también pienso que como respuesta al movimiento agrarista que había generado México, ¿no? Que tenía repercusiones en todo el continente. Es impresionante porque uno lee, por ejemplo, informes de técnicos de la FAO trabajando en Bolivia y te dicen, los campesinos en Bolivia conocen más las experiencias de Emiliano Zapata, las hazañas de Emiliano Zapata, que quiénes son los presidentes de Bolivia, ¿no? Ese agrarismo mexicano había influido en todo el continente Sí, por... acá eh, por Olaya ¿Cómo? Herrera era seguidor Ah, de la Revolución Mexicana. Te tiro ese dato. mira, espectacular. Además por caminos insondables, o sea, corridos que circulaban, ¿no? Como el rumor de la Revolución Mexicana que de alguna manera circuló a lo largo del siglo XX en toda América Latina y generaba una esperanza, ¿no? Generaba esa función utópica de la utopía, la posibilidad de caminar hacia un lugar de transformación social. En los 60, como respuesta a la Revolución Cubana, pero también como respuesta a ese agrarismo mexicano y a toda la implicancia que tenía esa utopía de la Revolución Mexicana, eh, se produce la Alianza para el Progreso, ¿no? Estados Unidos promueve esta política específica cuyo fin particular, o como uno de sus fines particulares, uno de sus objetivos es promover reformas agrarias en América Latina, ¿no? O sea, esas reformas agrarias
ya dejan de estar solamente de parte de los sectores excluidos, sino que los estados empiezan a tomarla como parte de las políticas públicas para poder acceder, entre otras cosas, a los préstamos que brindaba Estados Unidos. ¿Por qué? Porque claramente plantear el tema de la reforma agraria en el escenario político tensiona los escenarios, ¿no? Hace un poco, en la charla anterior estábamos hablando de cómo se van tensionando los escenarios hacia la derecha, de alguna manera en algunos países de América Latina. Bueno, la reforma agraria cuando aparece en el escenario político genera una crisis de hegemonía. Entonces, esa crisis de hegemonía tuvo que ser tomada también por Estados Unidos y por los gobiernos latinoamericanos, y plantearon tomar la reforma agraria como parte de sus objetivos. El tema es que en ese movimiento de incluir la reforma agraria, si estaba más vinculada a la idea de justicia social al principio, en la primera mitad del siglo, se fue moviendo, ¿no? Se fue balanceando hacia el polo de la productividad y el desarrollo económico. Y esto no es algo que se me ocurre a mí, y digamos que hubo políticas públicas en esa línea. La OEA generó incluso un proyecto específico que se llamó el Proyecto 206, que tenía sede, una de las sedes era en Colombia, otra en Costa Rica, otra en el Cono Sur, a través de los cuales formaron cuadros políticos, técnicos, abogados, economistas, cuadros campesinos, en un tipo específico de reforma agraria. Un tipo específico de reforma agraria que era la reforma agraria integral, que era la que se planteaba. El modelo había surgido de alguna manera en Venezuela en 1960, promovido por Víctor Jiménez Landines, que fue ministro de Agricultura de Venezuela, y fue tomado por estos organismos internacionales y promovido. Entonces, en ese escenario, un organismo financiado del que pasaron cerca de 2.000, 2.500 personas formándose todos los años en temas específicos de la reforma agraria, publicidad de la reforma agraria, tipo de reforma agraria que se tenían que aplicar, desarrollo económico, ¿no? Etcétera. Este programa específico, promovido por Víctor Jiménez Landines y por este tipo específico de reforma agraria, la reforma agraria integral, planteó un paradigma de reforma agraria exitosa en contra de reformas agrarias que no fueron exitosas, que fracasaron, ¿sí? Y en ese esquema es que todavía hoy seguimos hablando en esos términos. Vargas Llosa escribió un libro hace nada, en el 2019-2020, sobre el golpe Arbenz en Guatemala en el 54, que se llama Tiempos Recios, y le dedica un capítulo entero a ver los distintos tipos de reformas agrarias, ¿no? O sea, vuelve a aparecer el tema de la reforma agraria y vuelve a aparecer el tema de cuáles son las reformas agrarias que fueron exitosas. El proyecto 206, este proyecto específico de la OEA, planteaba, por ejemplo, reformas agrarias exitosas, la de Japón, la de Israel, la de Taiwán, ¿sí? Y hay reformas agrarias que fracasaron, la de Guatemala, la de México, ¿no? La de Cuba, etcétera, ¿no? Donde se va como encasillando, se va volviendo, al sueño se le va pasando un bisturí alrededor y se lo va volviendo algo técnico, ¿no? Entonces, y en ese movimiento, la reforma agraria se empieza a vincular directamente al tema específico del desarrollo económico. Entonces yo creo, esto pensando en el sentido que me decía Andrés, ¿no? Al principio el sentido de estas charlas y eso, ¿no? Uno de los primeros temas que uno tiene que pensar cuando piensa en una reforma agraria es el para qué, es el por qué, ¿no? Es el sentido último de esa reforma agraria, más si se quiere en un plano filosófico, ¿no? Porque de la mano del desarrollo económico, la reforma agraria cumplió un sentido en desarrollar económicamente los países, incorporar al campesinado a los mercados internos, generar capacidad de consumo y de integración de sectores que vivían, por ejemplo, de la autosubsistencia, etcétera, incorporarlos al mercado interno, pero la reforma agraria entonces deja de tener sentido en el momento en que esos campos se vuelven productivos, ¿no? La Revolución Verde reemplaza a la reforma agraria. No sé si me estoy yendo mucho, digamos, pero... Sí, porque después vamos a tener... No te escucho. Sí, porque después vamos a tener que aclarar que es la Revolución Verde. allá Bien. vamos. Así ya Creo vamos. que acá
ese modelo de la Alianza para el Progreso en Colombia se dio, sobre todo para los que nos escuchan, se dio durante el gobierno de Carlos Restrepo. Esa fue la reforma agraria 71, bueno, los 70, y mi mamá fue una de esas personas que se especializó técnicamente en cómo tenía que ocurrir. Hay una pregunta a partir de lo que nos contaste, como para ir paso por paso, y es, ¿qué diferencia o qué características tiene en términos técnicos esta reforma agraria desarrollista, comparándola, por ejemplo, con la Revolución Mexicana, en términos del tipo de propiedad? Bien, bien, bien. Bien, bueno, eso. Para empezar, hay una búsqueda de tipo de propiedad específico, ¿no? Por ejemplo, se promueve la propiedad privada, la incorporación de las tierras al mercado de tierras, que es algo que la Revolución Mexicana había sido muy cuidadosa, ¿no? La Constitución Mexicana de 1917, en el artículo 27, fija la propiedad inalienable de la nación sobre los recursos naturales, del subsuelo, marítimos, etcétera, y sobre la tierra, que la tierra la tierra es un bien que es irreproducible, ¿no? Eso es algo que también hemos perdido a lo largo del siglo XX, ¿no? Necesitamos de la tierra para vivir, necesitamos los alimentos para vivir. Entonces, ¿qué es lo que justifica que exista una propiedad privada sobre la tierra? La Revolución Mexicana había sido muy cuidadosa y por eso había fundado los ejidos, ¿no? Propiedades comunitarias, que sobre todo, que eso queda plasmado en la Constitución del 17, pero sobre todo se aplica durante el gobierno de Cárdenas del 34 al 40, que se realiza más a fondo esa reforma agraria y se reparte la tierra entre las comunidades campesinas. Eso también generaba incomodidad, porque esas tierras no ingresaban al mercado de tierra, ¿no? Entonces, digo, la reforma agraria desarrollista, de alguna manera, busca convertir la tierra en propiedad privada, en mercancía, en algo que se pueda comprar y se pueda vender y que sea incorporada al mercado, como cualquier otro elemento, ¿no? Es una etapa más del avance del capitalismo sobre los recursos naturales. Digo, hoy en día tenemos esa discusión sobre incluso el agua, ¿no? Otros recursos naturales, pero bueno, la reforma agraria de los 60 y 70, promovida por estos organismos internacionales, tenía como uno de sus fines incorporar las tierras al mercado de tierras. Por eso decía los lemas de la Revolución Mexicana, ¿no? Tierra y libertad o la tierra para el que la trabaja. La reforma agraria de los 60 y los 70, incluso la reforma agraria contrainsurgente de El Salvador en los 80, se hace bajo el lema la tierra para el que lo trabaja, ¿no? Entregar propiedades individuales, parceladas de tierra a los campesinos, que las produzcan intensivamente, y que no importa al fin y al cabo si tienen hijos, si se subdivide por herencia a lo largo, al fin y al cabo el latifundio se vuelve a recomponer o se vende la tierra, etc. La tierra ya ingresó al mercado de tierras, que ese me parece que es uno de sus objetivos. Por supuesto que había otra figura, ¿no? Entregaban tierras cooperativamente, que eran, digamos, ¿no? Pero el objetivo de fondo era convertir la tierra en propiedad privada, en una mercancía, en algo que se venda, que se pueda comprar y se pueda vender, ¿no? Y se pueda acumular también. Me causaba un poco de curiosidad ahorita que dijiste esos ejemplos que utilizan ahora de las reformas exitosas. Ajá. En Colombia, ese modelo de repartición de tierras baldías, que también es un asunto importante, no precisamente las de los terratenientes, entre pequeños agricultores, sosteniendo o sin desactivar el valor de cambio de la tierra, terminó al final en tierras arrendadas por grandes latifundistas, que en general terminaron siendo más, volvieron a apropiar las relaciones de producción internas a esas mismas tierras. Porque no, o sea, yo veo que el nudo todavía existe, ¿no? Esas reformas de los 60 y 70 no mejoraron la vida de los sectores rurales. No sé qué piensas de eso. Sí, o sea, el tema es, para mí, digo, esta función utópica de la reforma agraria genera una crisis de hegemonía, digamos, ¿no? O sea, tiene que ser incorporada. Es como que baraja y da de nuevo, digamos, ¿no? Porque genera la movilización de determinados sectores, y en eso hay que pensar también al sujeto al que uno interpela, ¿no? Y creo que ahí
Armando Bartra, un pensador, un filósofo mexicano, es muy claro cuando él plantea la idea del campesinado indígena, el campesindio, como el sujeto histórico, ¿no? Esa doble opresión, por un lado, la vida del campesinado y por otro lado, la vida colonial del indígena que sufrió la opresión colonial, ¿no? Como el sujeto que motoriza un poco ese sueño, ¿no? Que motoriza esa idea de reforma agraria como acto de justicia social. Pero las reformas agrarias de los 60, yendo más específicamente a tu pregunta, también tuvieron su radicalización, digamos. La reforma agraria chilena se radicalizó, la reforma agraria peruana, que también, digo, reformas agrarias que se originan como parte del esquema de la Alianza para el Progreso, tuvieron sus derivas por fuera de los marcos que se habían planteado esa Alianza para el Progreso. Entonces, digo, ya el hecho de la distribución de tierras y de que el campesinado pueda acceder a las tierras es un avance, y eso, digo, habla de una crisis de hegemonía, digamos, tuvo que ser incorporado, tuvo que darse cuenta como política social, en una etapa muy particular del capitalismo, ¿no? La edad dorada del capitalismo, de esos años del 50 al 70, etcétera, pero tuvo que ser incorporada y tuvieron que dar respuesta a esos reclamos. Ahora, estudiándolo a la distancia, digo, bueno, hay elementos de este tipo de reforma agraria que me parece que hay que repensarlo, digamos, ¿no? Esta idea de la vinculación directa con el desarrollo, ¿no? La reforma agraria como una herramienta para el desarrollo económico. Bueno, eso tiene determinadas consecuencias específicas, ¿no? Por ejemplo, la propiedad privada de la tierra, la incorporación del campesinado a los mercados internos, etcétera, etcétera, que a la larga terminaron favoreciendo 10, 20, 30 años después la acumulación de nuevo, o el desarrollo capitalista, la introducción de mecanismos capitalistas de explotación de la tierra en esas tierras del campesinado, ¿no? Nada, me parece que ahí hay elementos para, para pensar y para problematizar esa reforma agraria de los 60 y los 70. Pero, digo, de alguna manera es un avance, sea la reforma agraria que sea, de alguna manera está discutiendo la propiedad, la propiedad del suelo y la acumulación capitalista, ¿no? Sí, yo estaba pensando como en estos dos lemas, que es tierra para el que la trabaja y tierra para la libertad. Y como que me preguntaba cuál es el sujeto último beneficiario que debemos pensar para las reformas agrarias actualmente, teniendo en cuenta que, digamos, la composición de clases sociales no es la misma que teníamos ya en los años 60, 70, que ahorita hay un montón de sectores precarizados, excluidos, y, o sea, que el capitalismo ya entiende como sobrante para el cual no hay trabajo. Y lo pienso porque yo creo que acá parte del que plantea para la reforma agraria, que es entregarle la tierra a las mujeres, la titularidad a las mujeres y de forma colectiva, como que modificaría un poco el lema del tierra para quien la trabaja, sino también el tierra para quien la trabaja y quien la cuida, porque la idea que se tiene acá de esta reforma es que no se pueda vender, que se le entrega precisamente a unas sujetas, a un colectivo que lo que va a hacer es por el mismo despojo, tratar de sostenerla como algo que le pertenece. Pero también pienso en todos esos sujetos que están excluidos en las ciudades, que, digamos, cómo se incorporan ellos a esa reforma agraria, teniendo en cuenta que, pues, se piensa desde los términos de libertad. Sobre todo que acá también eran campesinos, fundamentalmente los sectores que integran las economías populares, los sectores excluidos de las ciudades acá, eran campesinos desplazados fundamentalmente por la violencia. Exactamente. Sí, bueno, ahí creo que hay todo un trabajo también de no pensar algo como que sea homogéneo y que sea la solución definitiva y absoluta. Yo creo que cada generación incluso tiene que volver a pensar el tema de los recursos naturales, ¿no? Al fin y al cabo, digo, la reforma agraria se vienen discutiendo desde Solón, ¿no? Hace
5.000 años. Digo, en cuanto a hay una heterogeneidad, digamos, ¿no? O sea, pensar el campesinado implica pensar algo que es incómodo en términos analíticos. El campesinado es una clase social incómoda. Digamos. Ya Marx, por ejemplo, planteaba la idea en sus primeros escritos, en el 18 Brumario, etcétera, de que el campesinado era una clase que lo único que quería era la propiedad de la tierra y por lo tanto no tenía interés en lo común, ¿no? Esta idea de la bolsa de papas plantea él. Entonces, como meter cosas adentro de una bolsa que no tiene nada en común con la otra. Digo, hace falta pensar con categorías propias y específicas un sujeto histórico que es heterogéneo y que ha dado muestras de persistir a lo largo de la historia, ¿no? Eso es lo interesante, digamos, ¿no? Porque Marx, Lenin también pensaba que cuando ingresaran las relaciones capitalistas de producción en el campo, lo que iba a pasar era, se iban a conformar las dos clases fundamentales, se iba a proletarizar parte del campesinado y otros iban a pasar a ser dueños de los campos, y por lo tanto, las clases sociales, al fin y al cabo, fundamentales de cualquier proceso revolucionario tenía que ser el proletariado, la clase fundamental, ¿no? Y en todo caso el campesinado como aliado de clase. Todo esto tiene que, la historia da muestras de que no ha sido así. Las revoluciones han sido en su gran mayoría campesinos expropiados, expulsados de sus tierras, esto que hemos visto en procesos como la crisis del 30, migraciones masivas, ¿no? O en los 90 con el avance del neoliberalismo, etcétera, migraciones masivas y conformación de bolsones de pobreza, de gente que hasta hace 20, 30, 40 años producía de otras maneras en el agro. En América Latina da cuenta de esos procesos y también me parece que hay intelectuales que tratan de pensar el tema de el campesinado como el campesinado particular de América Latina, que sería el campesinado indígena, como un sujeto histórico concreto. Es una clase heterogénea, ¿no? Y en esa clase heterogénea hay distintos tipos de relaciones. Hay el que está trabajando la tierra directamente, está el que está vinculado a la economía campesina, que por ahí vende los productos, digamos, ¿no? Para pensar todo esto de la economía popular y cómo se vincula, ¿no? Digamos. Pero el tema es también dónde ponemos el foco para la transformación de las relaciones sociales de producción. Del 70 para acá el capitalismo ha producido, lo dicen distintos economistas y lo dice el Papa también muy claramente cuando habla de los descartados del sistema, ¿no? O sea, el capitalismo solo ha generado descartados. Entonces, en esto que dice Dayan, que me parece sumamente interesante, ¿no? La tierra no solo para el que la trabaja, sino también para el que la cuida. ¿Cómo generamos esos cuidadores? ¿Cómo generamos esa conciencia social para generar alternativas de posibilidad de seguir viviendo, de posibilidad de seguir existiendo, ¿no? Frente a una crisis humanitaria y ambiental que no sabemos las consecuencias que puede llegar a tener? Me parece que ahí el vínculo con la tierra y el cuidado de la tierra se convierte nuevamente en la posibilidad de una utopía que movilice y transforme las relaciones sociales. Y ahí es donde me parece que hay que poner el foco en cuanto al espacio de la militancia, al espacio de transformación, ¿no? Todos estos sectores que no logran incorporarse, que migraron a las ciudades, que no pudieron incorporarse al sistema, que fueron excluidos. Probablemente si el campo volviera a ser un espacio que genere la posibilidad de seguir existiendo, de vivir, de comer, y probablemente habría una recuperación de esos espacios. También hay que pensar no solo los espacios rurales como espacios, esto de romper la lógica de que la ruralidad o la tierra se convierta en una mercancía, sino también las ciudades, ¿no? ¿Cómo hacemos que las viviendas no sean una mercancía y no sean, el valor de cambio no se convierta en el único que motoriza ese circuito? Sino recuperar el valor de uso de esos espacios urbanos.
Pero bueno, ahí me parece que es toda una estrategia política que hay que darse y que implica imaginar, ¿no? Sobre todo crear alternativas y posibilidades. Hay, hay, al- hay algo de lo que decís, sobre todo para el público y para contarte, que me parece re interesante, y es que Cali, donde estamos ahora en este momento, y donde fue el epicentro del paro que creó este medio de comunicación, es una ciudad ejidal. Todo Cali eran ejidos. Ajá. Y en el inconsciente de la ciudad, nosotros hemos descubierto con un trabajo que venimos haciendo con otro compañero, con Rubén Darío Castro, un ex militante del M19, es que eso permanece en el inconsciente colectivo de la ciudad. De tal forma que durante el paro, esa condición ejidal de Cali reapareció en la apropiación del espacio público. En una idea que Dayan le puso nombre, que era como el patio ampliado, idea de lugares donde el espacio volvió a ser común. Y ahí, Exacto. como para contarles, me parecía que era muy interesante esa revitalización. Tal cual. Bueno, acá en los espacios, en lo que se conocen acá como villas de emergencia, ¿no? Que como los barrios populares, barriadas que se armaron, por ejemplo, a partir de la crisis del 30, a partir del avance de las relaciones capitalistas de producción en el agro, que aumentaron la productividad, esto que llamamos la revolución verde de los 70 para acá, que fueron corriendo la frontera agrícola, se formaron estas barriadas, ¿no? De gente que no podía acceder a la vivienda, que muchas veces no puede acceder a trabajo y que vive de la economía popular. Es donde justamente, ¿no? Son espacios donde lo colectivo sigue existiendo, ¿no? Esto que decía Dayan, el patio ampliado, ¿no? Donde sabes quién es tu vecino, cuáles son sus problemas, donde se hace una minga para reparar una casa que se encalló, ¿no? Entonces, digo, cuidar esas lógicas colectivas tanto en los espacios rurales como en los espacios urbanos donde suele ser todavía más complicado, ¿no? Me parece que ahí hay una clave para poder empezar a revincular esto y además romper esta dicotomía de lo urbano y lo rural que nos tienen acostumbrados y que además es bien de una lógica colonial, ¿no? De la ciudad letrada que intenta avanzar sobre el agro o sobre los sectores rurales imponiendo una determinada lógica colonial, ¿no? La ciudad como un enclave colonial. Romper esa dicotomía, ¿no? Al fin y al cabo, los alimentos los necesitamos todos los días, ¿no? Entonces hay algo de poder romper esa lógica que me parece que forma parte de la tarea militante que nos tenemos que dar para poder pensar un mundo posible frente a este horizonte tan distópico que se nos presenta. Bueno, entonces vamos a el tema que dejamos aparte, la revolución verde. ¿Qué pasa Bien. con esa discusión entre la productividad y la justicia social a partir de lo que se llama la revolución verde? Primero, contarnos, porque acá no se conoce con ese término. Bien. No, la Revolución Verde es un fenómeno que se da a nivel mundial. En esos años empieza, ¿no? En esa etapa dorada del capitalismo, del 50 al 70 empieza a desarrollarse, que implica un montón de financiamiento internacional, de organizaciones. Por ejemplo, la Fundación Rockefeller invirtió muchísimo en centros de experimentación para mejorar semillas, ¿no? Mejoramiento de semillas, la aparición de lo que se llama el paquete tecnológico que implica máquinas para sembrar, agrotóxicos, fertilizantes, ¿no? Todo ese paquete que va de la mano con lograr mayor productividad de determinados cultivos que son necesarios para el desarrollo específico del capitalismo en ese momento, ¿no? Por ejemplo, el algodón, ¿no? O sea, hay diversificaciones agrícolas en algunos países, pero tienen que ver con lo que se necesitan en las industrias capitalistas centrales. Esa revolución verde implicó un aumento de la productividad, pero a un costo ambiental y social que fue descomunal, digamos, ¿no? Fue esto, la expansión de fronteras agrícolas, lugares donde antes no se producía, acá en Argentina no se producía soja, que fueron arrasados con tractores y que se empezó a sembrar soja para el mercado internacional, ¿no? Entonces se destruye
comunidades, se destruyen formas de vida, se destruyen, por supuesto, el medio ambiente, ¿no? Esa revolución verde, de alguna manera, el punto nodal de la revolución verde era la productividad, ¿no? O sea, lograr más, hacer los espacios rurales más productivos, más productivos. El tema es que cuando la reforma agraria en los 60, 70 se vincula directamente a la productividad y al desarrollo, de alguna manera se esteriliza la función utópica de la reforma agraria. Esto es a lo que voy, ¿no? Porque si hasta los 50, 60 era capaz de movilizar esa angustia colectiva de la imposibilidad de seguirse reproduciendo vitalmente y de ser excluido de tu comunidad, de ser expulsado de tus tierras, de tener que emigrar, de la violencia, ¿no? O de ser explotado por un patrón terrateniente, ¿no? Y todas esas angustias colectivas eran motorizadas en pos de una utopía que era la reforma agraria. En los 60-70, al vincularse tan directamente, el problema de la reforma agraria en los 60-70, de esta alianza de la reforma agraria promovida por la Alianza por el Progreso, era hacer productivos los campos, lograr destruir. Está bien, había que desarmar el latifundio, pero no porque el latifundio implicaba concentración de tierra y había implicado expulsión de campesinos, sino porque el latifundio era improductivo, había que hacerlo productivo, ¿no? Entonces, al poner el objetivo en la productividad y en el desarrollo, el campo queda absolutamente liso para la posibilidad de que sea reemplazado por el discurso de la Revolución Verde, ¿no? O sea, ya no es necesaria una reforma agraria, porque los campos son productivos, ¿no? Entonces, y si los campos son productivos, producen alimentos, producen grano, producen algodón, producen todos los campos producidos. Ahora, las consecuencias ambientales, las consecuencias sociales, que eran las que estaban tenidas en cuenta en la lógica de la justicia social, desaparecen, ¿no? Entonces, en este escenario, digamos, me parece que vuelve a aparecer la cuestión de la reforma agraria, y no es casualidad que en Colombia se vuelva a hablar de reforma agraria, no es casualidad que en Perú hace 1 año, 2 años, también se haya vuelto a hablar de reforma agraria, no es casualidad que vuelva a aparecer la posibilidad de la discusión en torno a la propiedad del suelo, porque al fin y al cabo la propiedad del suelo, la estructura de tenencia y de propiedad de la tierra, es la que nos va a permitir seguir existiendo como especie, ¿no? Entonces, vuelve a aparecer, y ahora se incorpora algo que en los 60, 70 estaba presente muy mínimamente y ahora aparece con una potencia mucho más grande, que es la cuestión ambiental, ¿no? O sea, no vamos a, si con esta lógica de producción, con esta lógica de consumo, no vamos a poder seguir existiendo. Entonces, ahí vuelve a aparecer. Y ahí me parece que la experiencia nos enseña a tener cuidado. El problema, entonces, no es la productividad, no es que no hay alimentos en el mundo para que la gente se alimente. Alimentos sobran, ¿no? Se producen alimentos. Acá en Argentina se siembran hectáreas, cientos de miles de hectáreas para producir soja para hacer biodiesel, ¿no? Alimentos sobran. El problema es la distribución. El problema es el acceso a esos alimentos, ¿no? En un país que es el granero del mundo, que supo ser el granero del mundo, hay niños que se mueren de hambre. Hay sectores de la sociedad que no acceden a los alimentos. Entonces, bueno, ahí es donde me parece que hay que poner el foco, ¿no? El problema no es la productividad, el problema no es el desarrollo, sino que el problema es la justicia social. Y ahí es donde hay que recuperar esa función utópica, esa reforma agraria como utopía, como sueño colectivo, como posibilidad de canalizar las angustias, las imposibilidades de seguir existiendo, ¿no? El hambre, la injusticia, la opresión. Ahora que mencionabas sobre las plantaciones de soja, y bueno, recuperando como un poco de que habías hablado de soberanía alimentaria y de los tipos de reforma agraria que hay, me dejaba como de pensar también en una especie de negación de la experiencia que tiene el ser humano respecto al consumo de los alimentos, porque hay como una tendencia casi que unificar la dieta humana. Entonces, por ejemplo, si todo ahora es soja, la leche, la milanesa,
todos los alimentos se empiezan a producir a partir de un superalimento, que es como una cosa que están produciendo de manera descomunal y que cada vez sale como uno nuevo y que además lleva a los sujetos como contemporáneos en las ciudades sobre todo a pensar como con una sola cosa puedo suplir toda la experiencia alimenticia y además la necesidad dietaria calórica y la medicina, esa aspiración de la inmortalidad de un superalimento me va a curar todo. Y yo pensaba como, bueno, si por ejemplo parcelamos, la tierra queda en manos de quienes la trabajan y la cuidan, la diversificación de alimentos que vamos a tener es mucho mayor y la experiencia humana se enriquece. Exacto. Sí, por ejemplo, yendo a esto, ¿no? La idea de la soberanía alimentaria que levantan distintas organizaciones campesinas y por suerte empieza en algunos ámbitos urbanos también a levantarse como una bandera posible, ¿no? Como un reclamo. Incluso, bueno, el gobierno argentino en su momento llegó a hablar de soberanía alimentaria, ¿no? Después la deriva fue otra, pero digo, la soberanía alimentaria implica poder también defender formas de alimentarse, formas de cultivar, formas de... la soberanía alimentaria implica qué producir, cómo producirlo, ¿no? Y para quién producirlo, ¿no? Entonces, en esa definición me parece que ahí está de fondo ese lema de la Revolución Mexicana de tierra y libertad. Nosotros queremos la tierra, pero también para tener un gobierno propio sobre esos territorios, para definir cómo cuidarlo, cómo sostenerlo, cómo hacerlo vivible, no solo para nosotros, sino para las generaciones que vienen después, ¿no? Y también, ¿qué vamos a producir ahí? ¿Para quiénes vamos a producir? ¿No? ¿Vamos a producir algodón para las máquinas en Estados Unidos o vamos a producir determinado tipo de alimento, determinada... Y es interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, acá en Argentina, las organizaciones campesinas, que crecieron muchísimo, o sea, vienen existiendo hace muchísimo tiempo, por supuesto, pero fueron arrasadas durante la dictadura. Recién ahora están apareciendo muchos estudios sobre el tema, pero realmente las ligas agrarias fueron uno de los objetivos fundamentales de la dictadura militar, ¿no? La represión sobre las ligas agrarias fue fuertísimo y la recomposición de ese tejido rural tardó su tiempo, pero actualmente, por ejemplo, una de las lógicas que tienen es la comercialización de bolsones de alimentos, ¿no? Bolsones de verduras. Los bolsones de verduras uno compra una determinada cantidad de kilos que tienen que ver con la producción que hay en ese momento, con una variedad de alimentos que muchas veces uno compra un bolsón y no sabe ni lo que hay ahí porque no conoce ese alimento, no conoce esa verdura, ¿no? Porque, entre otras cosas, también nos privaron de esa experiencia vital, ¿no? El capitalismo también tiene esa lógica, ¿no? De ir absorbiendo el conocimiento así como antes los artesanos conocían el proceso productivo en su totalidad, después solo cortaban la suela del zapato, no conocían cómo se hacía la totalidad del zapato dentro de una fábrica. Lo mismo sucede con nosotros con los alimentos, ¿no? Nos fueron expropiando esos conocimientos, de esa posibilidad de conocer variedad de alimentos, de conocer el funcionamiento de esos alimentos también como medicina, ¿no? Las características propias que tenían. Bueno, me parece que ahí hay una experiencia una experiencia pedagógica que hay que hacer, que tenemos que hacer todos, ¿no? De ir recuperando todos estos conocimientos y todas estas alternativas de alimentación que también tienen que ver con la posibilidad de consumir lo que se produce en el momento, ¿no? Yo, para los que no me escuchan, ese es como mi trabajo aquí. En el caso de Colombia se anuda un problema extra y es el hecho de que durante mucho tiempo en Colombia la tierra se utilizó como caja menor del narcotráfico. Ha sido una tierra curiosamente no productiva, digamos. Entonces, ahora los argumentos... Y antes fue caja menor del Estado. Y antes fue caja menor del Estado, claro, después de la ley de manos muertas. Y por tanto, eso es un
problema con el que nos vamos a topar ahora. Digamos, esos argumentos van a comenzar a aparecer de nosotros sí podemos hacer la tierra productiva a partir de la revolución verde, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, para el público, para que lo tengamos en cuenta en tiempos posteriores. Y te regalo otra. A mí me ha jodido la cabeza los últimos meses, ahora que venía hablando de las experiencias que perdemos, en este caso en el sentido alimenticio, pero yo tengo una que me ha jodido durante mucho tiempo y es una experiencia incluso estética y vital, y es como en la literatura, en la ficcionalización de la vida, en la muchos de los géneros literarios dependen de que existan campos abiertos para que uno pueda cruzar. Es imposible pensar el Quijote sin una reforma, por lo menos en Colombia. Cuando Sancho Panza y el Quijote iban caminando, se encontraron un cerco y se acabó la aventura. Eso me ha sido bastante porque es otro tipo de experiencias vitales humanas, de participación con la tierra o de relación con el espacio común, que cada vez vamos perdiendo más. Solo porque nosotros compartimos una maestría de estudios culturales. Entonces, hay otro argumento a favor de la reforma agraria. Me gusta. Sí, además, esto que decís, ¿no? El alambrado tiene 150 años, ¿no? Entonces, hay futuros imaginables en un pasado no tan lejano, ¿no? Y en esto cíclico me parece que hay algo interesante para pensar, ¿no? Porque, repito, estamos frente a... Pareciera que la utopía es mucho más lejana, o esa utopía que soñaron quizás nuestros padres, nuestros abuelos, la idea de generar movimientos sociales. Por suerte ustedes, digamos, están viviendo otro proceso político, pero pareciera que nos acercamos más a la distopía que a la utopía, ¿no? De estar encerrados 3 años en una pandemia, algo que parecía imposible hace unos años, acá discurso de derecha, neofascistas, que aparecen, que parecían que habían sido... que habían desaparecido hacía un montón de años del escenario político, el cambio climático, los incendios, las inundaciones, ¿no? Digamos, pareciera que la posible guerra mundial en el enfrentamiento entre Rusia y Ucrania, un escenario que pareciera distópico, ¿no? Y entonces, recuperar la posibilidad de una utopía, y en un pasado que no es tan lejano, y eso es a lo que voy, ¿no? O sea, hay en el pasado también elementos para soñar un futuro distinto, ¿no? Y ahí me parece que hay que volver a esto, a las experiencias como la Revolución Mexicana, como la Revolución Cubana, como la experiencia de Guatemala, ¿no? Experiencias, y ver qué cosas funcionaron, qué cosas no por el carácter moralizante de la historia. A mí no me gusta eso, ¿no? Decir, bueno, miramos la historia porque nos enseña a no repetir los errores del pasado, ¿no? El carácter moralizante de la historia a mí no me gusta, pero sí la idea de pensar, de buscar en ese pasado utopías posibles, sueños posibles, alternativas, ¿no? Alternativas para hacer, para construir sueños colectivos de nuevo, para poder volver a imaginarnos futuros, porque si no, es como que pareciera que vamos directo al precipicio, ¿no? Bueno, creo que hasta aquí hemos hablado, o sea, precisamente hemos definido lo que es una reforma agraria, hemos hablado un poco de estos tipos de reforma agraria, y que a mí me llama la atención, pues teniendo en cuenta lo que hemos venido hablando del contexto colombiano y en general el contexto latinoamericano. Tu definición, bueno, no sé si es tuya propiamente, pero cuando ya para entrar en tu trabajo de la reforma agraria salvadoreña, que la defines como una reforma agraria contrainsurgente, o sea, en el sentido, pues, de como venimos diciendo, de que es una reforma que, bueno, me imagino que, exacto, o sea, como que se piensa primero como una cosa de justicia social y deviene en esta vaina, pues, del mercado, pues, y meter la tierra a un circuito, pues, financiero. En ese sentido, a mí me gustaría que empezáramos o que nos contaras desde tu experiencia académica en El Salvador y pues no sé si pues de campo también, ¿cómo fue? O sea, empecemos a hablar de las lecciones aprendidas y qué son y cuáles son como los rastros
que, no sé, nos pueden ayudar acá A generar preguntas sobre todo. sobre todo porque es un momento en que en Colombia la gente, o sea, está entendiendo, creo que están entendiendo esa vaina de la militancia, pero aún hay muchas nebulosas. Y este tema, pues, el tema económico en cuanto al manejo de la tierra, creo que eh, Va a ser el punto central. sí, y genera una contradicción en la gente porque sobre todo creo que estas características de que la tierra en Colombia siempre ha sido pues, como moneda de cambio, sí, o sea, siempre ha sido una forma de cambio para una, como dijo Juan Camilo, una caja menor. ¿Ya? En su primer momento el Estado, pues, como pagando guerras con ellas, con las tierras. Y bueno, mi pregunta, o sea, a lo que voy es, ¿cómo esta experiencia de El Salvador teniendo en cuenta esta característica contrainsurgente, ¿Qué experiencia no? sí nos puede servir como para empezar a ver hacia cuál va a ser la respuesta, sobre todo de las élites latifundistas, ¿no? Porque creo que eso es una cosa que tenemos que pensar, que tenemos que prever, ¿no? O anticiparnos un poco. Y trabajo, pues creo que va apunta hacia eso. Bueno, yo primero creo que lo más difícil es romper el tabú sobre el tema agrario, digamos, ¿no? Me parece que ahí una de las cosas con las que yo me encontré en El Salvador es que en 1932 fue una masacre indígena muy grande, eh, mueren alrededor de 30.000 indígenas en un levantamiento en muy pocos días y se impone una dictadura. La de Hernández Martínez, un dictador clásico de estos dictadores de la década del 30 y 40 en Latinoamérica, en particular en Centroamérica, como Somos en Nicaragua, como Ubico en Guatemala, ¿no? Y a partir de ahí se impone un tabú. La gente no, hasta ese momento había un reclamo sistemático de las comunidades indígenas, campesinas, etcétera, por el tema de las tierras de las que habían sido expulsadas a partir de una economía específica que era la economía del café, ¿no? Que había avanzado sobre el territorio expulsando comunidades. Había habido leyes de privación de eliminación de ejidos y de comunidades a fines del siglo XIX, ¿no? Gobiernos liberales que habían avanzado en esta lógica de ir convirtiendo la tierra en propiedad privada y en una mercancía. A partir del 32 se impone un tabú que se rompe en la década del 60, ¿no? Son 30 años donde no se habla del tema agrario, no se discute la propiedad de la tierra, incluso al nivel de que si se planteaba, se perseguía, ¿no? Hay casos, por ejemplo, de un estudiante que va a Guatemala durante el gobierno de Arbenz y vuelve con volantes de la reforma agraria guatemalteca y lo meten preso y se tiene que ir exiliado, digamos, ¿no? O sea, hay una persecución sistemática a cualquier posibilidad de discutir el tema agrario en El Salvador. Y eso se empieza a romper por distintos motivos. Una de las características por las que me gusta también estudiar el tema de El Salvador es que El Salvador es el país más pequeño de América Latina y el más densamente poblado. Entonces, de alguna manera, era una suerte de volcán a punto de estallar en el tema agrario. Y eso se potencia mucho en la década del 60, cada vez va creciendo más la población sin tierra, además en el enfrentamiento con Honduras crece aún más, migra más población, entonces crece la población salvadoreña y la presión sobre las tierras. El tema de la Alianza para el Progreso también juega un rol importante en la ruptura del tabú, digamos. Todos los países de la región empiezan a discutir la reforma agraria. Entonces, ¿por qué ese país no lo iba a discutir, siendo que además tenía esa presión? Por eso digo, hay una crisis de hegemonía, ¿no? Cuando aparece la reforma agraria, se genera esa tensión. Entonces, la ruptura del tabú me parece que es fundamental. Poder hablar del tema agrario es fundamental. Y el tercer elemento es que las élites estaban preocupadas por la presión demográfica salvadoreña y la cuestión de la tierra. Entonces empiezan a plantearlo y es sorprendente, porque sí, está por supuesto el Partido Comunista planteándolo, pero también hay militares. Uno de los primeros que empieza a discutir es un coronel del ejército, un tipo de la primer camada de graduado que dice, che, esto hay que empezar a discutirlo porque si no, esto nos va a explotar, ¿no? De alguna manera están viendo la guerra que se avecina 20 años antes. Las élites intelectuales de la universidad lo empiezan a plantear, incluso algunos terratenientes empiezan a plantearlo, ¿no?
Y por supuesto, digo, se rompe el tabú y hay una crisis de hegemonía y entonces es incorporado el tema de la reforma agraria. En ese movimiento, por supuesto que aparece esta polisemia del sentido de la reforma agraria. Entonces, a mí me parece que es muy importante, sobre todo, tratar de pensar cuál es el objetivo, ¿no? Previamente a esa discusión, porque si se rompe el tabú y si es incorporado el reclamo de la reforma agraria, cada uno va a plantear su reforma agraria. Y uno tiene que tener muy claro cuál es la reforma agraria que quiere. En ese contexto, en El Salvador se hace un congreso de reforma agraria y se convocan a todos los actores de la sociedad civil, al movimiento obrero, a la iglesia, a las organizaciones no gubernamentales, el gobierno, los partidos políticos, menos al campesinado, ¿no? Entonces digo, y se discute la reforma agraria, y están todos discutiendo la reforma agraria, el desarrollo productivo del país, etcétera, pero el campesinado no forma parte de esa discusión, ¿no? Ahí me parece que ahí es donde hay que empezar a ver cuáles son los elementos, digamos, ¿no? Porque después se termina imponiendo una reforma agraria, que tiene un montón de elementos, y que además lo interesante también de esto es que hay tradiciones y hay circulación de ideas, y hay experiencias comunes en América Latina, y eso es espectacular. Esto que decía del rumor de la reforma agraria mexicana al principio, eso pasa todo el tiempo, ¿no? Y está en el imaginario colectivo, y hay experiencias que se toman de acá, y experiencias que se toman de allá. Entonces, el campesinado no es invitado, y además el campesinado indígena, que dentro del campesinado tiene determinadas particularidades, había sido triplemente invisibilizado desde el 32 en adelante, porque la masacre se dirigió particularmente contra los indígenas en el 32. Entonces, el campesinado indígena había adoptado una estrategia de supervivencia en el 32 muy particular, empieza a vestirse como ladinos, le dicen, ¿no? Como ladinos, empiezan a hablar el castellano en lugar de hablar el náhuatl, ¿no? Hay una estrategia de supervivencia que pareciera que no existe más el problema indígena o la cuestión indígena en El Salvador. Pero si uno mira los censos productivos, por ejemplo, ve que la forma de producción que tenían los indígenas, que era la milpa, la combinación del maíz con el frijol, que entre otras cosas cuida la tierra, como decía Dayan, ¿no? Genera las condiciones para que esa tierra pueda seguir siendo productiva de generación en generación, etcétera, siguen existiendo. Y sigue existiendo en los censos. Entonces, digo, hay una búsqueda, una estrategia de supervivencia, pero también hay una práctica productiva que se reproduce. Y eso no es tenido en cuenta nunca a la hora de pensar la reforma agraria, ¿no? Entonces, digo, pueden aplicar una reforma agraria contra insurgentes, etcétera, sí, pero además porque jamás se tiene en cuenta esa forma específica de vida, que era la del campesinado indígena. Que por otro lado seguía existiendo y seguía existiendo en cantidades enormes. Por ejemplo, el frijol, que es la principal proteína de El Salvador, para 1970, cuando se abre el Congreso de Reforma Agraria, el 40% de los frijoles que se producían en El Salvador se producían a través de la milpa en unidades productivas muy pequeñas, muy, muy pequeñas, que eran la de los indígenas, ¿no? O sea, que era donde podían vivir estos campesinos indígenas que ya no se vestían como indígenas, que ya no hablaban la lengua indígena, pero que seguían produciendo con formas ancestrales. Entonces, digo, hay que buscar, ¿no? Hay que pensar las herramientas, hay que pensar la estructura, la historia de la estructura agraria colombiana, ¿no? Eso es clave, ¿no? Pensar cuáles fueron las producciones principales, cómo fueron siendo desplazadas las poblaciones, qué características tienen, ¿no? Me parece que tienen una experiencia enorme, además, Colombia ha sido también un faro en todos estos temas durante muchísimos años, y sobre todo ser creativos. Me parece que lo importante es ser creativo, no hay fórmulas. El tema es no perder de vista el objetivo, ¿no? Porque en el momento en que se produce esa crisis de hegemonía y el reclamo de la reforma agraria es incorporado como parte de la agenda de gobierno, el tema es qué reforma agraria y para qué, para quién, ¿no? Ahí me parece que está el sentido último, el sentido más filosófico, si se quiere, de la reforma agraria, es el que tiene que guiarlo para
para que siga funcionando también como una utopía, ¿no? Además de producir las consecuencias sociales que uno pretende, para que siga existiendo como una utopía. Eh, ya casi acaba el tiempo. Sí, bueno, eh, yo solo quisiera una opinión como de tu parte. Creo que hay un patrón, ¿no? O sea, la reforma agraria de El Salvador, acabas de decir que empieza con una masacre. No, en el 30. En el 32, o sea, después, pues digamos que creo que, pero la masacre es lo que la define hacia esta contrainsurgencia. Eso define el tabú, ¿no? Define la Ok, imposibilidad de hablar, Sí, la uno se imposibilidad siente de que hablar tiene lo del que es clima. hablar y el gobierno para frenar el avance de posibles versiones más radicalizadas, pues impone una Sí. reforma. Y la reforma, no dije nada, digo, se aplica en el 80, ¿no? Ya como Claro, con estas características exacto. contrainsurgentes. Incluso hay un asesor norteamericano que forma parte del equipo de gobierno y que va a digitar gran parte de esa reforma agraria, que había sido asesor de Vietnam del Sur en la guerra de Vietnam, ¿no? O sea, es el que desarrolla lo que se llaman las aldeas estratégicas. Y él va de Vietnam, va a El Salvador a tratar de hacer casi el mismo modelo para tratar de frenar a la guerrilla. Eh, pero digo, tiene, hay también un ámbito de posibilidad para que esto suceda, ¿no? Y sin embargo, igual hay tensiones. Hay un primer proyecto de reforma agraria que no tiene el sentido específico de la contrainsurgencia que va a tener después, o por lo menos no piensa la propiedad privada de la misma manera. En la primera etapa de la reforma agraria salvadoreña se piensa una propiedad cooperativa por fuera del mercado, ¿no? Hay elementos que van yendo y viniendo, ¿no? Al final es una reforma agraria contrainsurgente, pero me parece que eso tiene que ver también con las tensiones históricas y con cómo cómo se va conformando el bloque de poder específico de ese momento histórico. Eh, por eso digo, me parece que ahí hay que pensar el objetivo, el sentido, ¿no? ¿Cuál es el sentido último de esa reforma agraria? Y tratar de defenderlo, ¿no? Y tratar de construir la alianza y la posibilidad social de que eso suceda. Sí, y yo agrego algo para el público, sobre todo pensando aquí en Colombia que tenemos formas tan diversas de producción y formas tan diferentes de relación con la tierra, como pueden ser los lugares productivos donde estuvieron las FARC en su momento, o los indígenas NASA y el proceso de la liberación de la madre tierra, que ahora está en tensiones con otras formas de concebir la propiedad de poblaciones negras, de los calianzales y de los negros, que más adelante te contaré eso en privado. Eh, claro, me parece como aprendizaje que da eso, pensar esas tensiones directamente en el territorio y ser creativos y inventar, digamos. Te quería preguntar una última cosa antes de que te vayas, porque tenemos un compromiso de tiempo. Sí. Y es que en esa narración que nos estabas dando aparece la figura de Ellacuría. ¿Cómo De se llama? Yacuría. Ellacuría. Yacuría. Y vos presentaste, te escuché en algún lugar, algunos de esos argumentos que se esbozan desde ahí, desde el pensamiento de él. Sí, Ellacuría es un jesuita vasco que se instala en El Salvador con un grupo de jesuitas que es muy interesante porque funda la filosofía de la liberación, ¿no? Forma parte de la teología de la liberación y su profesión era filósofo, ¿no? Además de ser sacerdote. Entonces, a mí me parece muy interesante porque él ingresa en esos debates en la década del 70, incluso tiene una participación en ese congreso de reforma agraria que se da donde no invitan al campesinado y es el único que dice, ojo que están poniendo el foco en la productividad, ¿no? En el desarrollo y no en la justicia social. El acto de la reforma agraria es un acto sobre todo de justicia social, ¿no? Y lo que hay que poner en duda acá es la propiedad privada, que es el fundamento sobre el cual se constituyó esta nación liberal del Salvador, ¿no? Entonces, y él es muy bueno, muy interesante porque tiene toda una serie de escritos, después le va a dedicar el tema a la Universidad Centroamericana, que era la Universidad de los Jesuitas, se va a involucrar de lleno en los debates que se abren a partir del 70, o sea, se rompe el tabú, se empieza a poder discutir
y eso es uno de los elementos que permite que en el 80 se haga una reforma agraria, ¿no? Que termina siendo contrainsurgente, pero digo que se hace y que se modifica la estructura agraria del suelo en El Salvador. En todos esos debates los jesuitas cumplen un rol importante, y particularmente Yacuría, siendo filósofo, y sus escritos son muy interesantes porque él va tratando de analizar esto, cuál es el sentido último de la reforma agraria, ¿no? Cuál es el motor de la reforma agraria, o por qué nos tiene que interpelar, ¿no? Porque en la medida que no se define eso, pasa esto otro, digamos, ¿no? O sea, permite que, por ejemplo, no sea necesaria. Si el hecho es que los campos sean productivos, entonces no es necesaria la reforma agraria. Pero nosotros no la estamos pensando solamente para que los campos sean productivos para producir para el mercado internacional. Estamos pensando porque hay poblaciones enteras que fueron desplazadas por esto, ¿no? Y formas de alternativa de vida, y ahora se le suma además la cuestión ambiental, que en ese momento no estaba presente. Entonces digo, hay un montón de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer la reforma agraria, pero ¿cuál es el sentido profundo? ¿Cuál es ese sentido último? Y ahí Ellacuría es muy interesante. Incluso en un momento hay una ley de reforma agraria y modifican el sentido de la función social de la propiedad. La función social de la propiedad era algo que venía de la Constitución mexicana del 17, de la Constitución de Weimar, y que en toda América Latina se va reproduciendo durante el siglo XX con lo que se llama el constitucionalismo social, que entre otras cosas empieza a fijar esto, espacios que no podían entrar al mercado, que no podían mercantilizarse o convertirse en mercancías, ¿no? Los recursos del subsuelo, los recursos marítimos, etcétera. Había espacios que el Estado tenía que cuidar porque eran del conjunto. Y entonces esas constituciones sociales habían incorporado la idea de la función social de la propiedad. La propiedad, si no cumplía con una función social, podía ser expropiada, ¿no? Entonces, las cartas magnas de los distintos países, de alguna manera, permitían el hecho de, habilitaban la posibilidad de que se avanzara con reformas agrarias. El problema es que las reformas agrarias que se promueven en los 60-70 modifican el sentido de la función social de la propiedad, y empieza a haber una legislación donde la función social de la propiedad ya no está ligada a cuestiones vinculadas a la forma de vida del campesinado, a la posibilidad de acceder al alimento, etcétera, sino a la productividad. Entonces, una tierra no cumple con su función social en la medida que no es productiva. Y bueno, el problema es que eso no elimina la injusticia social, ¿no? ¿Se entiende? Bueno, todas esas cosas Ellacuría las analiza con mucho detalle, y es muy interesante, digamos, porque ahí es donde va metiendo la cola el diablo, diría, ¿no? Como ahí es donde se empieza a complicar el escenario, y donde la potencia de la utopía se esteriliza, digamos, ¿no? Y se desinfla. Bueno, perfecto. Exposición perfecta. Solamente vamos a hacer una recomendación de autores y de libros y de análisis que nos puedan servir. Nosotros acá vengo recolectando Armando Bartra, Ellacuría, Sí. acá de Colombia, García Noza, que es el gran teórico de la reforma agraria en Colombia, que creo que lo estudiará allá también. ¿Qué otra cosa nos recomendás? Pues, bueno, hay un dirigente del MST de Brasil que se llama Stedile, João Stedile, que hace un poco sacó como un compilado sobre reformas agrarias en el mundo. Hay una serie de autores, ¿no? Wolf también puede ser interesante. A mí particularmente creo que la clave para pensar lo latinoamericano es Bartra, digamos, ¿no? O sea, para pensar este sujeto específico, y a partir del sujeto también pensar cuál es el sentido de la reforma agraria. Pero bueno, también Ellacuría puede ser muy interesante, ¿no? Digamos, siendo que es un filósofo de la filosofía de la liberación, ¿no? Y que piensa la cuestión latinoamericana, me parece que puede ser interesante. Sus textos están subidos en internet, se consiguen fácil. Hay una presentación de un libro que hacen García Linera y Bartra en Bolivia, de una traducción de texto de Marx que no habían sido traducidos, que me parece muy interesante. Es un video que está en internet, donde creo que los escritos se traducen bajo el nombre de Escritos sobre la comunidad ancestral o algo así, donde ya son como los escritos del último Marx,
pensando la cuestión campesina, y ahí están García Linera y están Bartra, los dos. Así que me parece que es interesante, es un video que dura 1 hora y media. Y después les puedo ir pasando alguna bibliografía más, pero me parece que con eso tienen para arrancar. Sí, creo que se llamaba Los Cuadernos de Algo, ¿no? Que era donde se planteaba esa idea de que la comunidad estaba al inicio y después del proceso dialéctico la comunidad era lo que estaba al final. Exacto. Mariátegui también, ¿no? Por supuesto, los textos de Mariátegui son claves también para pensar todo esto. Y después hay una serie de estudios, por ejemplo, pensando la cuestión de género y reforma agraria, que planteaba también Dayan. Hay dos autoras que se llaman Carmen Dir y Diana León, que analizan las reformas agrarias en América Latina y la cuestión de la legislación y cómo la legislación tenía un sesgo de género, ¿no? Eh, Así que es interesante para, para ir pensando, ¿no? Para ir pensando estas cosas. Eh, Nada, ahí creo que podemos también, después les puedo pasar alguna bibliografía, pero en este momento creo que con eso tienen para entretenerse. Bueno, Matías, muchas gracias. Después este video lo vamos a poner a circular y si surgen Bueno, dudas, preguntas, lo que sea, hacemos otro video más adelante. Tenemos línea directa. vale. Muchísimas gracias por todo. No, ustedes, Estuvo perfecto todo. Y que muchas viva gracias. Perón y que viva Gaitán. Dale. Bueno,